Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con un exagente de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Guillermo Cueto, quien nos va a presentar los resultados de una investigación que viene realizando desde 1976 sobre la Brigada Venceremos. Muy probablemente ustedes no habrán escuchado de este grupo que se transmutó y se convirtió en grupos de subversión en las calles de los Estados Unidos. Él nos va a explicar con todo detalle cómo fueron esos movimientos y esos elementos que le permiten a él como investigador descubrir qué es lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos y particularmente durante las elecciones presidenciales que, como ustedes saben, tienen lugar el 3 de noviembre y donde hay una lucha muy fuerte entre el grupo denominado Los Patriotas con el presidente Donald Trump en la cabeza y por el otro lado el grupo del Partido Demócrata hoy en día que comulgan una tesis o una agenda globalista encabezados por Joe Biden y hoy como vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia nada menos y nada más que la senadora demócrata por California, Kamala Harris, que tiene una amplia lista de informaciones que ustedes mismos pueden revisar en internet, donde comulga con esa agenda globalista y bueno, con todos los elementos que ella trae consigo. Así es que en Estados Unidos las calles están calientes, esta campaña electoral va a ser muy decisiva y ya se ve de lado y lado todos los mensajes que se están generando para conquistar la mayoría de los votos. Así que con el señor Cueto vamos a conversar sobre la Brigada Venceremos, qué es exactamente lo que hay detrás de este grupo que surgió bajo los auspicios de Cuba. Así que en breve no nos vamos con él, pero quiero invitarlos a que participen en el super chat. Para nosotros es muy importante sus comentarios, sus likes, sus aplausos. Estamos haciendo un esfuerzo para crear contenido sin filtros para ustedes. Y es muy importante tener el feedback. Por eso queremos saludar a toda nuestra audiencia. Queremos darle la bienvenida a Margarita Codover, a Flores Kerry, a Mirta, a Gladys Langer, a Cheja Jiménez y a todos los que nos siguen en nuestro super chat. Bienvenidos. Y también queremos darle la bienvenida en este instante al señor Guillermo Cueto, que como les digo, es exagente de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, Maygor. Verdaderamente es un placer estar contigo y con tu teleaudiencia. Sí, estamos hablando de la Brigada Venceremos. Específicamente, y vamos a empezar a trabajar el tema y a la audiencia, quiero que entiendan muy bien todos estos elementos para que puedan no solamente opinar con criterio, sino también darle un cierto grado de lógica a todos los elementos que están sobre la mesa, a las diversas narrativas que se están peleando por la opinión de la gente. Así es que vamos a primero que todo, señor Cueto, explicar cómo es este grupo que se transforma en subversivo, cuyo origen era inicialmente subversivo, pero que se viene y se transmuta a las calles de los Estados Unidos. ¿Cómo no? Este grupo se origina en los años 1970, aproximadamente a mediados de los 1970, y surge porque inicialmente un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, de Estados Unidos, viaja a Cuba, un grupo pequeño, tienen entrevistas con una serie de personas que incluye a oficiales del gobierno de Cuba y le dicen que a ellos les gustaría estar vinculado al gobierno de Cuba en la obra de la revolución y qué pueden hacer. En esa época se estaba haciendo en Cuba un esfuerzo muy grande para llegar a una zafra de caña, o sea, una producción de azúcar de caña de 10 millones, que era un sueño que no se realizó de Fidel Castro. Y en ese momento estaban reclutando portadores de caña, entre comillas, del mundo entero, de todos los continentes, que fueran a Cuba y ayudasen en este proceso. Obviamente era un proceso
clandestino de captación y reclutamiento, y por lo tanto los cubanos fueron reclutando a todos estos jóvenes y jóvenes, repito, del mundo entero, para que verdaderamente prepararan todo y fueran a Cuba a ayudar en la zafra, entre comillas. Los muchachos regresaron a los Estados Unidos y a los pocos, exactamente a los 3 meses, recibieron una carta por ciertas vías de Fidel Castro diciéndole que ellos estaban bienvenidos a Cuba y que por favor hicieran todos los arreglos y fuesen a Cuba. Obviamente esto era prohibido por el gobierno de Estados Unidos por una serie de restricciones que había con el gobierno de Cuba, por las actividades subversivas de Cuba en el continente y en los Estados Unidos, y por lo tanto los viajes estaban prohibidos. Lo que se ingeniaron la inteligencia cubana es preparar unos barcos que salían de Canadá. Por lo tanto, estos muchachos, que por cierto eran de varias razas, eran de varias etnias, eran de los dos géneros y internacionales también que habían aquí viviendo en los Estados Unidos. Ellos se arreglaron para ir a Canadá. Ya ustedes están viendo uno de los barcos que salió de Canadá clandestinamente, ilegalmente, de Canadá hacia Cuba. De la misma manera que viajaron en el barco, fueron en realidad 3 grupos de las primeras 3 brigadas de la Brigada Venceremos, que hicieron un total de alrededor de 1.300, 1.400 personas. El primer grupo, como están viendo hoy, fue un barco, pero también fueron en aviones de los Estados Unidos a México, con otro pretexto, de que iban de turista o de otro pretexto. Y los cubanos se ocupaban de trasladarlos de México hacia La Habana y de La Habana entonces a los campamentos de las brigadas en los campos de Cuba. Así que ese fue básicamente el comienzo, el génesis de la operación de transporte, de logística para reunirlos dentro de Cuba. ¿Y había una formación, había una ideologización, o ya esa gente que estaba yendo a Cuba tenía una idea completa de lo que era la izquierda y comulgaban con todas esas ideas y los métodos y soñaban también al estilo de Fidel Castro de transformar la política y la economía de esos países de donde ellos venían? Sí, como jóvenes, eran jóvenes aventureros, idealistas, que querían conocer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, y por lo tanto eran caldo de cultivo, eran presas fáciles para el comunismo y para los agentes de inteligencia de Cuba. Lo que hicieron fue que llevaron a estos muchachos a un campamento, le llamaban campamento, en el campo, pero que los campamentos eran en realidad bases militares muy bien estructuradas, donde habían alrededor de la base 4 torretas o garitas custodiadas por militares cubanos. Había una serie de barracas de dormir, para dormir y comer, etcétera. Pero lo más importante eran los centros de entrenamiento sumamente sofisticados, porque en una de las fotos que vamos a ver a continuación se ven unas clases, se ven unas conferencias con equipos sofisticados de traducciones y verdaderamente clases estructuradas. En esta foto lo que estamos viendo, y esto por cierto es todo publicado por Brigadas Venceremos, o sea, aquí no hay nada de propaganda de Estados Unidos ni de nadie. Esto es publicado por ellos en un libro que ellos sacaron, lo imprimieron y lo distribuyeron fuera de los Estados Unidos y así lo fueron diseminando por el mundo entero. En la primera, perdón, si me pueden pasar a la primera. Ahí ustedes se fijan que está estos muchachos, pero está Marx, está Lenin y está una efigie de los movimientos de liberación nacional de Vietnam. O sea, estaban uniendo todos los componentes comunistas de propaganda y de ideología y de adoctrinamiento comunista captados y encapsulados en esa foto que ellos publican. Podemos ir a la próxima si ustedes desean. Esta otra es también, esto fue como una especie de grupo en una de las cafeterías que ellos tenían, pero obviamente
vemos al Che Guevara, que era figura central en la metodología de indoctrinación, ideología, entre comillas, en favor de la clase proletaria y de los pueblos libres, etcétera. Pero, de nuevo, el foco de todos ellos, en la primera vimos a Lenin, vimos a Marx y vimos a los vietnamitas. En esta estamos viendo al Che Guevara hablando del comunismo. Y es que estos muchachos, desde que llegaron, le empezaron a inculcar la ideología comunista, figuras comunistas, la panacea y la utopía que era el sistema comunista, y ahí poco a poco los fueron encapsulando y los iban llegando. Y inicialmente era por el proceso ideológico de captar sus mentes, y después, pues obviamente, como vamos a ir viendo, ya entraron en el proceso de la militancia y de la insurrección y la subversión en los Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces vamos a explicarlo por etapa. Si quiere, producción, por favor, para colocar la próxima fotografía. ¿Ese era qué, señor Cueto? Este es el libro que ellos publicaron. Este es el libro en que se sacó mucha información y nosotros analizamos. Esta fue una de las fuentes principales que nosotros analizamos como otra fuente para estudiar lo que era la brigada, porque aquí está descrito por ellos mismos y dicho y enunciado con mucha precisión todo el procedimiento, toda la metodología, toda la parte operativa y todas las estructuras que ellos tenían que hacer, y les dicen para que lo hagan inmediatamente, que lleguen a los Estados Unidos y obviamente que sean parte de un proceso continental a otros países de Latinoamérica, como otros países en distintos hemisferios. Es bien sabido que la Revolución Cubana y Fidel Castro envió cubanos y soldados cubanos a combatir en África, a combatir en Asia y a combatir en Latinoamérica. Y que, si todos nos recordamos, abrieron frentes de liberación nacionales semejantes a los que ellos están poniendo ahí y semejantes a lo que ellos le estaban vendiendo a los jóvenes en El Salvador, en Nicaragua, o sea, en los países centroamericanos, y que después se expandió a los países suramericanos. Y de ahí vamos a, un poco más adelante, a ver cómo es la estructuración y la conjugación, la ecuación con los Estados Unidos. Sí, estos jóvenes llegaron directamente a los Estados Unidos más o menos en esa época que usted está planteando, en 1976 en adelante. Sí, lo que pasa, sí, regresaron a los Estados Unidos. Lo que pasa es que al venir para los Estados Unidos, o sea, regresar a los Estados Unidos, ya tenían la encomienda de los cubanos, de los militares cubanos, que les daban las charlas estas, de empezar a actuar. Le dijeron, no, esto no es nada teórico, esto es una cosa práctica. Si no se pone en movimiento y empieza a actuar prácticamente y con militancia, esto no funciona y es pérdida de tiempo. Entonces, lo que pasó es que estos muchachos fueron semilla para crear una organización que se llamó el Ejército Symbionese de Liberación. Aquí vemos un grupo de la Brigada Venceremos, donde vemos, esto es una fotografía de ellos, y ven la tipología y el perfil que ellos estaban interesados en reclutar. En la mayoría, la gran mayoría eran personas de color, personas negras, eran personas diversas, o sea, algunos estudiantes, algunos trabajadores, en fin, la tipología en la edad era más o menos uniforme, eran personas jóvenes, en buenas condiciones, y como ustedes ven, pues este era un perfil, autoperfil de ellos, en el cual ellos se basan para propagar y promover lo que eran los miembros de la Brigada Venceremos. Pero volviendo al punto inicial, Maybor, estas personas llegan a los Estados Unidos y crean el Ejército Symbionese de Liberación, que fue una célula clandestina de guerra terrorista urbana diseñada por los cubanos, que se hizo en San Francisco y que secuestraron a la hija de un potentado de los periódicos de los Estados Unidos, un millonario de la familia Hearst. Las personas que llevaron a cabo esa operación fueron personas reclutadas
en su gran mayoría en las cárceles. Eran reclusos o exconvictos que tenían récords criminales. Es muy importante mencionar aquí que los cubanos le dijeron a estos muchachos, es muy importante que ustedes recluten a criminales porque ellos son los que inicialmente deben de hacer los atentados físicos, las matazones y todos los actos vandálicos de quemar y de hacer insurrección en las calles de los Estados Unidos, porque eso le va a dar inspiración y ejemplo a los otros estudiantes, a los otros muchachos que nunca habían estado en ningún acto de violencia ni algún tipo de insurrección de terrorismo urbano. Así que esa fue la idea de utilizar a gangas de los Estados Unidos para que las gangas, los que ya habían estado presos o que estaban ya en el mundo de la criminalidad y de las drogas, fuesen la vanguardia, le llamaban ellos, la vanguardia de toda acción subversiva para quemar establecimientos, para robar bancos, para asesinar en nombre del movimiento revolucionario. Así que esa fue la vanguardia de lo que los previos componentes de la Brigada Venceremos hicieron para formar el Ejército Sinbianís de Liberación y formar las primeras células terroristas urbanas en los Estados Unidos. Justamente cuando escuchamos eso, recordamos todo lo que está ocurriendo en Venezuela y el uso justamente de criminales que ya han pasado por la cárcel y tienen experiencia en esa área para defender la revolución. ¿Cuál es la otra parte que viene, señor Cueto, en relación a este proceso de formación de estas células? Okay. Ellos fueron muy específicos en cómo hacer este tipo de estructura y decían que lo hicieran por distintas regiones, que fueran creando, y todo esto nos lleva a lo que está pasando en las calles de los Estados Unidos en este momento, porque a ellos les dieron instrucciones y las instrucciones fueron de nuevo pasándose y transmutándose y haciendo transposiciones a movimientos que fueron surgiendo como el Ejército Sinbianís de Liberación. No era nada casual de que estas cosas fueran ocurriendo y fueran pasando de mano en mano en estos movimientos en los Estados Unidos. Entonces, le decían que empezaran en zonas específicas y que a través de algunos actos de violencia se aprovecharan de los actos de violencia para propagarlo a otras zonas aledañas en su zona respectiva y después a otros estados. O sea, que lo que estamos viendo y lo que estoy tratando es de que se comprenda de lo que estamos viendo en las calles de los Estados Unidos. Es una copia exacta de la metodología y de la estructura y de la diseminación y propagación que ellos fueron entrenados. Empezarlo a hacerlo en lugares pequeños, expandirse y hacer lo que después ellos mismos decían, llevar la revolución a las calles, la violencia a las calles de todos los Estados Unidos. Todo lo que estamos viendo fue programado. Todo lo que estamos viendo fue diseñado hace muchísimos años. Ellos tenían sus células, tenían sus grupos en los distintos estados de los Estados Unidos, tenían fusiones y tenían composiciones de distintos grupos étnicos, ya sean afroamericanos, ya sean islamitas, ya sean asiáticos de otra índole, ya sean hispanos de distintos países o angloamericanos, tanto blancos como negros, etc. Así que todo esto estaba preconcebido, preestructurado y estaban esperando un momento, una chispa para ponerlo en acción a nivel regional y a nivel nacional. Esa chispa, como todos sabemos, fue el asesinato de George Floyd, que fue injusto, que fue un acto en contra de esa persona, contra sus derechos civiles, en contra de la humanidad, que todo el mundo ha detestado, y eso no se acepta, ni es una cosa que se ha desapercibido, sino que el movimiento normal de protesta que hemos visto de la sociedad civil de los Estados Unidos ha sido mayormente espontánea y realista, pero el gran problema que ya todo eso estaba preconcebido para dentro de esas mismas masas legítimas de protestas cívicas,
había una gran infiltración y una serie de elementos que podían movilizarse de un momento para otro en las protestas que vimos que se convirtieron, no en protestas, sino en actos de terrorismo urbano, que es lo que está pasando en muchas ciudades de Estados Unidos, de asaltar estaciones de policía, de matar personas, de destruir los comercios, inclusive comercios de las mismas zonas donde ellos vivían, y llevar al caos o tratar de llevar a una anarquía en los Estados Unidos, porque el fin total de ello o el objetivo final de ello es destruir la democracia, destruir el sistema de gobierno y de libertad y de libre empresa que tenemos en los Estados Unidos para ir a un socialismo, comunismo dentro de los Estados Unidos. Señor Cueto, justamente eso engloba una declaración que hizo el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, que señaló que los Estados Unidos en estos momentos está enfrentando una guerra de guerrillas urbanas que son impulsadas por las ansias de poder de la izquierda. Lo dijo frente a los representantes demócratas y republicanos en el Congreso y lo ha repetido en varias oportunidades en las últimas declaraciones. Quiere decir entonces que este proceso que usted está explicando y que lo hemos podido observar en las mismas calles de Nueva York y de otras ciudades importantes de los Estados Unidos, tiene al menos los miembros del Departamento de Justicia tienen un amplio conocimiento de qué es lo que está ocurriendo y de cómo se generaron estas células violentas que subvierten el orden y buscan acabar con el Estado de Derecho y con la columna vertebral del sistema norteamericano, ¿cierto? Cierto. Y aparte de las declaraciones del fiscal general, el señor Barr, han habido muchas investigaciones y se ha podido estar seguro, porque han habido, de este tipo de elementos han habido, que se sepa, alrededor de 500 detenciones o más de individuos que los han capturado o los han arrestado con mochilas llenas de explosivos, pero no estamos hablando solamente de un cóctel molotov, o sea, de una botella con gasolina, no. Han tenido explosivos que son especiales, explosivos que se han visto, están en cámara, porque si algo bueno ha traído el uso de los teléfonos celulares y de las cámaras de video, etcétera, es que han podido captar todo el proceso y todos los hechos vandálicos y de terrorismo urbano que se están haciendo en los Estados Unidos. Y hay ocasiones en que se han visto personas llegar con mochilas, han puesto la mochila en medio de la masa de las personas que estaban demostrando, los manifestantes, y han abierto la mochila y han repartido objetos que son no objetos simples, son objetos sofisticados que hacen unas explosiones y hacen unas detonaciones para tirarlo a la policía y a tirarlo contra edificios e instituciones tanto privadas como del gobierno, inclusive para quemar a estaciones de policía, carros de policía y comercios privados. ¿Nos podría explicar, señor Cueto, cuáles son los otros elementos que conforman esa metodología utilizada por la Brigada Venceremos y las células que vinieron posteriores a ellos para justamente lograr los objetivos? Bueno, una de las cosas más importantes que ellos tienen es tener todo organizado. Y es muy relevante, y todos conocemos que fue muy peculiar, por decirlo así, muy sospechoso, el hecho de que a los pocos días del asesinato del señor George Floyd, repito, injusto totalmente, inaceptable, había movilizaciones en los Estados Unidos de personas de estado a estado en ómnibus, había movilizaciones de abogados con dinero para sacarlos de la cárcel a los que cogiesen prisioneros o arrestados por el hecho de estar quemando comercios o estaciones de policía. Había una organización preconcebida. Esto es algo bien, bien importante, porque esto no es una cosa espontánea, Mabel. Esto es una cosa bien estructurada, muy bien planificada por muchos años, esperando el momento político y geopolítico que nos lleva
más adelante a las conexiones con Venezuela, con Cuba, con Irán, con Siria, con Rusia, etcétera. Pero todo estaba preconcebido y sobre todo en un año de una coyuntura política electoral por el ser el hecho de las elecciones en los Estados Unidos presidenciales del 2020. Así que todo estaba premeditado, preconcebido y preparado como si fuera un libro metodológico de cualquier tipo de curso para ser implementado en el momento preciso. Y de nuevo, la muerte o el asesinato del señor George Floyd fue la coyuntura que ellos aprovecharon para desatar este tipo de manifestaciones masivas y dentro de manifestaciones masivas poder sembrar y implementar la guerrilla, la guerra de guerrilla urbana, de terrorismo urbano que ellos tenían ya planeado. Sí, Connie Romero García nos dice que estaba todo fríamente calculado. Se calculó en Cuba cuando se empezaron a formar estos jóvenes en esas brigadas, ¿cierto? Cierto, definitivamente todo estaba dicho y los oficiales cubanos se lo decían. Por cierto, los oficiales cubanos no se lo decían a todo el grupo de la brigada, o sea, los brigadistas estos. Se lo decían a los líderes que se reunían después de cortar caña, entre comillas. Ellos tenían un aparte en ciertas barracas del campamento que era muy extenso y le daban las instrucciones a ellos. Lo que estaban tratando era de ocultar la mano de los oficiales cubanos a la masa de todos los brigadistas y dárselo única y exclusivamente a los líderes que ya probablemente ellos los tenían filtrados, los tenían reclutados, los tenían probado de que eran de confianza y que eran los más aguerridos, los más militantes, para que esos fuesen los que influenciasen y preparasen el resto de los cadres, de los cuadros, de los muchachos que verdaderamente no sabían nada de eso, pero que los reclutaron también, de facto, y que después en los Estados Unidos fueron los que empezaron a esparcir la semilla y la idea de la insurrección en los Estados Unidos. ¿Y usted que dentro de su investigación conoció algo más sobre la Brigada Venceremos? ¿Fue al fondo, revisó todos los documentos? ¿Qué otra cosa puede agregar? Sí, yo, la Brigada Venceremos y lo que vino posterior, que fue el Ejército Sinvianés de Liberación, hice muchísima investigación. Por cierto, quiero aclarar que nada de lo que estoy diciendo, ni nada de lo que hice en ese momento, tenía que ver con participación mía como oficial del gobierno de Estados Unidos. Eso fue antes. Esto fue cuando yo era estudiante, que simplemente hice una investigación y aporté cierto tipo de capacidad analítica que la había obtenido en la universidad y a través de cursos, etcétera, para poder llegar al meollo de lo que estaba pasando y ver cómo el Ejército Sinvianés de Liberación tenía influencia islamita. Por cierto, en una de las fotos que tú tienes, Maybury, y que tiene la producción, van a ver que hay una foto de una cobra con 7 cabezas. Eso es sumamente vital y esencial. Ahí la ven, la cobra de las 7 cabezas, y hay otra posterior a esa. En que, ¿Qué significa esta de la cobra con las 7 cabezas? Okay, esta foto de este simbolismo está un poquitico más explicada en la que sigue, porque significa, esta de aquí, esta fue el origen que yo pude averiguar por mis investigaciones privadas de dónde había venido, y era de una imagen de una escultura de la India en el cual estaba la cobra con una cabeza central y con 7 cobras concéntricas, pero con una sola cabeza, que representa la unidad. Y en las otras fotos que vamos a ver un poco más adelante también hay, esta es algo, yo me voy a referir a esto ahora, pero en la de las 7 cabezas son los 7 características de Alá, o sea, islámico, y las 7 características de la visión islámica del mundo. O sea, eso tiene un precedente, una motivación y un incentivo para que la doctrina islamita radical impregnase y fuera parte vital de la metodología y de reclutamiento y de la
acciones operativas del Ejército Symbionese de Liberación. Por eso o sea, estamos hablando, señor Cueto, que había una coincidencia de objetivos entre estos grupos islámicos o islamistas del siglo pasado y estos movimientos que se formaron en Cuba y que posteriormente se ampliaron con la participación de representantes de otros países. Es decir, que había una conjunción de ideas entre el islamismo y todos estos movimientos de izquierda. Claro, hay que recordar que Fidel Castro hizo una cosa, o sea, un movimiento que se llamó la Tricontinental Comunista. La Tricontinental Comunista eran unir los continentes y los movimientos de liberación nacional, entre comillas, de Asia, África y Latinoamérica. Para ese empeño y para ese objetivo de estas locuras malévolas de Fidel Castro, él mandó a militares cubanos a África, a Asia y a Latinoamérica para promover este tipo de subversión y de terrorismo y de grupos de liberaciones nacionales. Parte de la fusión que hubo, Maybor, fue con el Islam. Ahí, en la Brigada Venceremos y sobre todo en el Ejército Symbionese de Liberación, se hizo una ecuación, una conjunción, una unidad de la Organización de Liberación Palestina de Yasser Arafat, o sea, islámicos radicales, terroristas, horribles, de las Panteras Negras de los Estados Unidos, por cierto, en el centro del campamento que estábamos viendo anteriormente de la Brigada Venceremos en Cuba, era el parque de Malcolm X. Malcolm X, y esto fue todo puesto ahí por los cubanos, por los militares cubanos. En uno de los lugares céntricos verán que lo dice ahí, que es el parque Malcolm X. Y Malcolm X era un líder de las Panteras Negras de los Estados Unidos, que era un asesino y que sembró el terror y la muerte en las calles de los Estados Unidos, llevando a las Panteras Negras, que por cierto hoy son parte y unidos a Black Lives Matter. Por eso todo esto es concéntrico y coordinado y unido, porque las Panteras Negras de ese momento son las mismas Panteras Negras que están operando unidos a estas personas aquí. Pero como decía y repito, la Organización de Liberación Palestina, otras organizaciones también islámicas de Siria, etcétera, fueron parte de la fusión que se hicieron, como también se hicieron fusión de movimientos chicanos de México, de obreros que los radicalizaron, algunos de ellos obviamente, no todos, no, un grupo de ellos los indoctrinaron y militarizaron, y hubieron una serie de componentes de distintas naciones, de distintos continentes y de distintas etnias y de distintas razas. Interesante. Y eso, cuando usted habla de justamente la conjunción de razas, de etnias y de objetivos, lo podemos observar también acá en los Estados Unidos en estos momentos, donde pareciera que está en efervescencia todos estos movimientos que salen de vez en cuando, porque no es que esto acaba de surgir, lo hemos visto en varias oportunidades en la historia de los Estados Unidos, pero ahora pareciera que están como mucho más claros en los objetivos, o como usted dice, están aprovechando las coincidencias que hay en la geopolítica, más las elecciones domésticas en los Estados Unidos, para aprovechar todos los elementos, todos los espacios y tratar de imponerse. Sí, Maybor, tienes mucha razón. Profesionalmente hablando, a través de mi carrera, a nosotros nos explicaban y nos entrenaban de siempre considerar que la mente asiática y la mente del Medio Oriente, etcétera, la filosofía y la manera que ellos piensan y la manera que ellos operan, las operaciones del Servicio de Inteligencia chino, las operaciones del Servicio de Inteligencia ruso, etcétera, las Alemanias de la Stasi, etcétera, ellos piensan y planifican las operaciones en contra del enemigo con
una trascendencia cronológica inmensa. O sea, lo que nosotros podemos con mente occidental o con mente normal, digamos, de la mayoría del mundo, de planear algo en 5 años, en 3 años, en 2 años, en 2 meses, ellos lo planean a 10 y a 20 años vista. O sea, son operaciones preconcebidas porque la filosofía de ellos y la mentalidad de ellos oriental, en ese sentido, y no incluyo a las personas buenas, obviamente, estoy hablando de la metodología malévola de los grupos terroristas y de la filosofía malévola, de nuevo, de estas personas, se guían por esos preceptos filosóficos y mentales, de hacer planificación a largo tiempo y planificación, tenerlo todo preparado para ponerlo en ejecución en el momento en que la coyuntura es perfecta. Y eso es lo que hemos visto anteriormente en los Estados Unidos, y eso es lo que estamos viendo en este momento, que ellos son sumamente sofisticados, tienen todos los elementos intelectuales, económicos, humanos, tecnológicos, para poner junto todas estas capacidades y planificar y saber estructurar e implementar en el momento preciso matemáticamente. Es como cuando uno observa todas estas acciones y conductas criminales del yihad, que justamente hay que esperar, ellos van sembrando, van infiltrando a los países. De hecho, he revisado materiales que hablan sobre personas que vinieron a los Estados Unidos a estudiar en escuelas muy caras y posteriormente se crean empresas, y esas empresas a posteriori empiezan a realizar negocios domésticos y luego pasan al ámbito internacional y terminan siendo agentes, lavadores de dinero para estas organizaciones criminales. Es decir, que ellos son capaces de vislumbrar en el futuro, ahora en el presente, y preparar todos los elementos para lograr esos objetivos que a todas luces no son beneficiosos para la sociedad, sino para ese grupo que pretende un cambio radical en todos los sistemas políticos occidentales y también desde el punto de vista económico. Exacto, correcto, Mabel. Y un ejemplo específico fue cuando Cuba creó una serie de bases en Nicaragua. Esas bases en Nicaragua habían rusos, habían elementos de la inteligencia cubana, habían elementos de la Stasi y habían elementos del Frente de Liberación Sandinista en ese momento en Nicaragua. Basado en la facilidad que le dio Cuba y Nicaragua a los terroristas, ahí se crearon bases de la Organización de Liberación de Palestina y del ejército secreto de Gaddafi, de Muhammad el Gaddafi de Libia, que estuvieron viviendo y basados, no solamente viviendo, era una base operativa de ellos. ¿Por qué digo eso? Porque a través de esa facilidad de territorio, los nicaragüenses, el gobierno sandinista, le dio pasaportes legítimos, diplomáticos, a una serie de terroristas de esta procedencia del Medio Oriente, porque no eran locales del hemisferio, sino eran terroristas de allá que hablaban perfectamente el inglés, muy bien educados, y los trasladaron a los Estados Unidos. Aquí penetraron una serie de industrias. Entre las industrias que ellos penetraron y volaron como pilotos comerciales a Miami y a otras ciudades, era la industria de la aviación. Por lo tanto, ellos fueron preparando una serie de acciones que todos sabemos después en lo que derivó, en 9/11. Pero era con génesis y con elementos que se iniciaron en las células terroristas aeronáuticas que estaban basadas en Venezuela bajo la compañía aeronáutica del gobierno sandinista, en aparatos de aeronáutica que aterrizaban en la ciudad de Miami, en el aeropuerto internacional de Miami, con pasaportes diplomáticos y con cobertura comercial diplomática también. Así que eso es nada más un ejemplo que después se propagó, como todos sabemos, al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, y una serie de frentes en Centro y Sudamérica, y eventualmente
pasaron obviamente a través de Cuba, en Venezuela, y ahí empieza un capítulo actual, porque muchas de las cosas que están pasando en los Estados Unidos en este momento en las calles están amparadas, dirigidas, subvencionadas y aportadas por el régimen de Maduro, Diosdado Cabello, en conjunción con Irán, con Siria, con Palestina, con los rusos, con Cuba y con China. Sí, ya nos vamos a ir a esa otra parte que para los que nos están viendo en estos momentos, hemos decidido hacer dos partes de la conversación con el señor Cueto. Consideramos conveniente que a todas las personas que nos siguen entiendan todo este procedimiento. Les puedo decir que personalmente a mí me ha impresionado la capacidad que tienen para desarrollar planes a larga data. Hoy estuve revisando unos documentales que presentaba justamente la Brigada Venceremos en la época de la Guerra Civil en Centroamérica, y justamente estaban conectados a través de una emisora de estas no tradicionales con el Frente Farabundo Martí para la Liberación. Y los audios que allí escuché, y que como les digo los pueden ver todos en YouTube porque están allí en varios de los programas de la misma Brigada Venceremos, me hizo recordar a unos audios que fueron ordenados transmitir en Caracas en una emisora que justamente había sido confiscada por Hugo Chávez unos meses antes. Les estoy hablando de la primera etapa de la Revolución Bolivariana. Yo trabajaba como reportera en Caracas, en varios medios, y uno de mis colegas que posteriormente tuvo que salir del país, tuvo la oportunidad de observar en primera línea esos audios que le ordenaron tenían que ser radiados para las conexiones que había para aquel momento, que estaba apenas en el proceso inicial de la revolución. Esos mismos audios fueron transmitidos en las emisoras del Frente Farabundo Martí para la Liberación en la época en que se estaba dando el preámbulo de la guerra, así de la guerra civil en Centroamérica. Así que es muy importante entender todos los detalles y saber que este tipo de grupos trabaja a largo plazo, nunca a corto plazo. Nosotros nos hemos caracterizado por trabajar a corto plazo y de hecho se ha impuesto. Pero es importante porque hay que entender lo que está ocurriendo ahora, hay que saber la historia para que no estemos condenados a repetirla. Ese es un libro que se publicó con mucho detalle, se llama Exclusivo, o sea, exclusivo, que es la investigación que se hizo sobre el Ejército Symbionese de Liberación. Señor Cueto, esto que usted está diciendo realmente nos llama poderosamente la atención. Queremos decir entonces que en los Estados Unidos están los movimientos activos, insurreccionales. El gobierno de los Estados Unidos conoce lo que está pasando, tiene información porque lo ha investigado. Usted, de hecho, participó en varias de esas investigaciones. Y mientras tanto, tenemos a un continente que se debate entre la crisis de la pandemia del coronavirus y todos los movimientos insurreccionales que pretenden quedarse con el poder en América Latina y en otras regiones, porque no hay que olvidar que en estos momentos el Líbano, Bielorrusia y otros países han entrado en esta lista. Exacto, Maybor. Y es muy importante comprender de que esto no es una narrativa de historia pasada o ni siquiera de historia contemporánea. Esto es una narrativa de una crisis, de algo sumamente triste que está pasando en las calles de los Estados Unidos y que está pasando en nuestros respectivos países, en el continente y en el mundo entero. Lo que está pasando en los Estados Unidos es la culminación de una serie de preparativos y de movimientos y de células terroristas que se empezaron a preparar en Cuba y por Cuba desde los años 1970. Continuaron a través de distintos movimientos y a través de distintas dinámicas en los 70, en los 80, en los 90 y ahora en este momento, como decíamos anteriormente, debido a lo que ha pasado de un problema verdaderamente triste que fue el caso del señor George Floyd,
que nadie lo acepta ni nadie lo aceptaba desde el punto de vista moral ni nada. Ellos han aprovechado esta coyuntura de este crimen para activar una serie de estos procesos y de estos movimientos para llevar lo que ellos querían, que era la guerra y el terrorismo urbano a las calles de los Estados Unidos. ¿Tenemos entonces una guerra de guerrillas urbanas en los Estados Unidos? Definitivamente. Lo ha dicho el fiscal general de los Estados Unidos, el señor Barr, que lo declaró así, y yo lo puedo decir profesionalmente de que ese es el caso. Y por lo que veo, no solamente por las acciones operativas que ellos están llevando a cabo, sino la metodología, la logística que están llevando a cabo y el tipo de insurrección con el fin único y exclusivo de terminar con el sistema democrático de los Estados Unidos. Señor Cueto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Un placer siempre y te felicito y te agradezco que seas un canal muy efectivo de llevar la verdad y la luz a toda la audiencia. Y a ustedes muchísimas gracias a todos aquellos que participaron en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios, sus likes. Recuerden, hay que darle like para que podamos seguir trabajando para ustedes y produciendo contenidos sin filtros. Es muy importante para nosotros también que ustedes pasen y se suscriban por patreon.com/Venezuela Política. Allí estamos creando contenidos diferentes que no podemos pasar por esta plataforma, pero que a ustedes les va a interesar porque les permiten abrir los ojos y entender lo que está pasando. Allá sin filtros y aquí también sin filtros. Muchísimas gracias a todos y les recordamos también que este y otros programas van a estar a su disposición en nuestro canal Venezuela Política en YouTube. Por favor, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando entran nuevos contenidos. Por ahora nos despedimos hasta nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros.